mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual. Mita Rentacar, leasing operativo y renting. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este viernes 27 de septiembre. Se nos va el mes de la patria. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Esto es Hablemos en Off. Buenos días. Así es. Por si las moscas. Así es. Oye, a ver, ¿por dónde empezamos? Yo creo que yo creo que lo de ayer de Bajos de Mena. Estos hechos, perdóname, están teniendo la capacidad de subir el volumen cada día un poco más. Cuando uno pensaba que lo había visto todo, ve más cosas. Sí. Claro, con resultado final igual en muchos casos, que es la muerte de una persona, pero es cómo y es la forma y no es la actitud, es la forma en que actúan estos grupos, es lo que nos impactan cada día más. Ayer esta persecución a una ambulancia para rematar a las personas que iban heridas por un baleo, y el baleo que se había producido en un velorio, una persona que había muerto baleada también. Uno dice, wow, y después que vayan al CESFAM de la zona a decirle... Una persona muerta, asesinada, como respuesta, al parecer, sí, pues, a la muerte de otra persona. O sea, la que estamos viendo es... Las de ayer son la tercera muerte derivada en la cadena. Claro. Exacto. Y terminan en lo que más nos impactó a todos probablemente, porque la muerte entre grupos y bandas, por grave que sea, no nos podemos hacer tan lo sorprendidos a estas alturas, ¿no es cierto? Sería bastante raro y bastante inocente de nuestra parte. Pero yo no sé si alguien había visto o sabía que estaba ocurriendo, salvo la gente que vive allí, que probablemente lo sabe, porque tiene más cerca el problema, es que vayan los delincuentes a decirle al CESFAM, ustedes no atiendan, no estabilicen a las personas que vengan. Pero eso, no se les ocurra atender a los heridos. Yo eso sí que Yo eso no lo había visto. Lo que sí había visto era, uno, intentos de rescate. Intentos de rescate, y dos, que me lo contó un amigo, y ojo, no fue hace 1 ni 2 años, fue hace 6 o 7 años, un amigo que su mamá estaba enferma y por una razón llegó a la posta de un hospital de la zona sur de Santiago, no me acuerdo cuál, llegó a esa posta, él va a ver a su mamá, y en un minuto la posta es asaltada por una turba, o sea, no una turba, sino que un grupo de gente armada, que traen a un herido, obligan a que el herido sea curado y se lo llevan. O sea, y con pistola en la cabeza, los enfermeros, los médicos, ahí, pistola en la cabeza, cósalo, sáquele la bala, cósalo, cauterice, ya, y ahora nos lo llevamos. O sea, en ese sentido, eso, como te digo, es una realidad que le tocó vivir a un amigo mío hace 6 o 7 años. O sea, que esto ocurre. La radio Bio Bio reporta otro caso de las últimas horas en La Granja. Tiene un video de las cámaras de seguridad, también no sé si estaba en otros medios de comunicación o en los noticiarios de anoche, con una persona que llega, unos jóvenes, una pareja de hombres jóvenes, y entran al CEFAM con una herida de cuchillo, cortopunzante, como se dice en la lengua de policial. Claro, y al poco rato llega en un auto y se estaciona fuera del CEFAM y se baja un tipo con pistola. Y entra, había 50 personas dentro del CEFAM, esto de noche, a buscar al acuchillado. No se lo llevó, después se va y hubo que cerrar el CEFAM, etcétera, por un par de horas.
Pero lo que pasa, ¿qué es lo que estamos demostrando en esto? Estamos demostrando la existencia de sectores capturados. El famoso control territorial, que a mí me complica porque de repente se usa la expresión control territorial, crimen organizado, bandas de crimen organizado, para bajarle presión al tema. Conceptos académicos. Como concepto académico. Claro, no, es que estamos en aquí, mire, no, es un hecho no tan complicado porque aquí lo que hay es búsqueda de control territorial. Pero por Dios, si es que esa es la esencia del problema, es como la equidad territorial del subsecretario, pero bueno, pero eso es otra historia. Pero el punto ahí es que cuando estamos hablando de control territorial, ya estamos hablando de un problema de magnitudes. Entonces no tratemos de ponerle una etiqueta, con lo cual al tenerlo etiquetado ya deja de ser algo normal. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Te fijáis que en la comunicación lo que dice, no, es control territorial? O sea, no es nada nuevo. No. Cuando a hechos graves de la vida diaria de muchas personas se le ponen estas etiquetas, yo digo, semiacadémicas, como para entender el concepto. Digo académicas porque son lo que se estudian de parte de los especialistas. Da la impresión que uno quedará tranquilo y dice, ya está tipificado el problema, entonces vamos andando. Bueno, la gente que vive en ese lugar, en Bajo de Mena, se atiende en ese CESFAM, no es un concepto académico, sino que es su vida diaria, que no puede salir de sus casas. Y yo quiero sencillamente traer a la mesa dos otros hechos análogos de control territorial que han terminado de maneras distintas. La Araucanía, en una parte, lo que se habló tanto tiempo de control territorial, ¿en qué terminó o en qué está hoy día? En una excepción constitucional intervenido por Fuerzas Armadas en colaboración con las fuerzas de orden público. ¿Y qué es lo que hay? ¿Resultado? Bueno, que la gente ha podido ganar espacios de tranquilidad, de libertad y han bajado los hechos delictivos. Otro hecho, eso es en Chile. Otro hecho que yo sé que trae a la cabeza a algunos mucha molestia y que la comparación puede ser incómoda y desagradable. ¿Qué es lo que hacían las pandillas en El Salvador? ¿Qué es lo que eran las maras? Control territorial. Y a uno que le ha interesado hace tiempo leer ese fenómeno, era exactamente eso. La pandilla, la Salvatrucha, la 14... Si eran entre ellos, se mataban entre ellos, salvo la industria de la extorsión, la industria del secuestro, del secuestro extorsivo, perdón, que eso también existía. ¿Y por qué se mataban muchas veces las pandillas? No se mataban sencillamente por estar. Se pasaba que tú, una persona de una pandilla, o no necesariamente de una pandilla, cruzaba una calle, con lo cual, pero literalmente, o sea, iba al negocio que está pasado a la esquina, ya era el territorio de la otra pandilla y te mataban en el acto, como una forma de decir, hasta aquí nomás puede entrar usted de aquí para allá, yo de aquí para acá. No sé si estamos en eso, pero tampoco sé qué tan lejos estamos del control territorial, de pandillas tipo Mara. No, yo creo que estamos cerca. No lo sé, pero se me vino a la cabeza. Lo que pasa es que hay sectores que están controlados, y acuérdate lo que nos decía un experto hace algún tiempo. Cuando de repente baja el número de muertos en una zona, preocúpense. Porque significa que alguien ya consiguió el control. Listo, ya no hace falta seguir matando. Ya no hace falta seguir matándose. Entonces, es el punto. ¿Tú querías decir algo, Consuelo? Tengo la sensación que te interrumpí, ¿no? Perdón. Oye, no, hay pero aquí hay un punto. Ustedes saben que yo siempre he sido, y no sé si a alguien le importa, un gran contrario al uso de las Fuerzas Armadas en orden público. Pero, dicho lo anterior, creo eventualmente que, por ejemplo, sectores tan claves como la salud deberían tener algún sitio. Y esto lo saco a propósito de una entrevista que le escuché ayer al delegado presidencial metropolitano, que decía que me abrumó la entrevista, porque en algunos casos decía, no, si en algunas comunas esto lo han resuelto por la vía de tener lo que se llaman guardias tácticos, porque hay empresas de seguridad que te proveen de guardias tácticos. Entonces ellos con los guardias tácticos, son estos señores que andan con chalecos antibalas, que están algunos de ellos armados, han evitado este problema. Entonces, claro, me pareció bien impresionante, digamos. O sea, el municipio que tiene para pagar guardias tácticos en su CEFAM, ese no tiene este problema, por favor. Entonces, pero la presencia, al menos que actuaran por presencia, fuerzas tipo las Fuerzas Armadas, en lugares como los hospitales y los consultorios, yo creo que ya es algo a lo cual tenemos que empezar a abrirnos. Lo digo desde una opinión completamente personal. Siendo contrario a usar a las Fuerzas Armadas para reprimir el crimen organizado, porque creo que tienen las herramientas, creo que pueden pasar muchas cosas, pero creo que la actuación por presencia en determinadas zonas, porque lo que pasa es que aquí no nos perdamos.
el tema de las 150 balas en un domicilio, el joven muerto, los 2 niños heridos, etcétera, etcétera. La persecución de la ambulancia. La persecución de la ambulancia, todo eso es terrible, y es espantoso y llega a unos niveles. El problema práctico es que aquí están las víctimas pasivas. Aquella persona que tenía un dolor que podía ser una apendicitis y que no se atreve a ir al consultorio porque eventualmente podría pasarle algo en el consultorio. O sea, yo creo, entonces, es que aquí tenemos que pensar ya en el efecto ampliado de esto. El tema de lo inequitativo que resulta, el que yo puedo ir a una clínica que pago y que porque en esa clínica no va a haber problema, o supongo que no va a haber problema, entiendo que ha habido un par de problemas de este tipo en algunos lugares, pero no es lo habitual. Versus la persona que empieza a sentir que no tiene derecho a ir al hospital porque no quiere arriesgar su vida, porque es peligroso ir a un consultorio. Entonces, ya a esta altura yo creo que tenemos que empezar a abrir un poquito la mirada y por otro lado, y aquí es lo complicado, por eso es complicado cuando una autoridad tan importante como el Presidente de la República toma una posición tan clara respecto a algo. El Presidente de la República dijo hace 5 días que las Fuerzas Armadas no eran para el control territorial. No eran para... Pero no es lo mismo el control territorial que el proyecto de infraestructura crítica, claro, que es el que está pegado y está pegado a su vez por la discusión sobre las reglas del uso de la fuerza, ¿verdad? Que son los dos que están pegados, tienes toda la razón, claro, por supuesto. Llevan mucho tiempo pegados y quizás este sea un llamado para que se reactive y se consigan consensos que dejen a todo el mundo medianamente tranquilo y sobre todo a las Fuerzas Armadas tranquilas respecto de bajo qué condiciones claro. podrían hacer la protección de esos espacios definidos como críticos, donde me imagino que la infraestructura de salud estaría incluida. Yo me imagino, o sea, si la salud y el transporte no son, porque el siguiente paso es el transporte, cuando la gente no se sienta segura en el transporte público, ese es el siguiente. Una tremenda oportunidad, lo de ayer, una tremenda oportunidad dramática, sí. Pero que están atacados los CESFAM. Es una oportunidad para pensarlo desde otra perspectiva, decir, ¿saben qué? Nuestras diferencias, que son legítimas, dejémoslas aparte un minuto, porque pasa algo que no sé si ustedes escucharon al alcalde de Puente Alto. La ministra, si no viene, yo voy a tener que ir para allá. Sí. Y no es el... Bueno, se resolvió eso, tengo entendido, que ahora va a ser en el CEFAM la reunión. Eso escuché o leí en alguna parte. Muy importante que la ministra escuche de primera fuente, a pesar de que la ministra estoy seguro que tiene la suficiente calle para entenderlo, pero otra cosa es sensibilizarse en el momento, porque yo no veo a Codina en la amenaza, no es el tipo de Codina de ir a amenazar, yo le voy a llevar a la gente para dejarle la escoba, es sencillamente para que la gente le cuente a la clase política en general, de cuán urgente es ponerse de acuerdo en cosas que están paradas, como dicen ustedes. O sea, es arriesgado ir al lugar, no lo digo desde el punto de vista de la seguridad, sino desde el punto de vista de la imagen política, a un mes de las elecciones, toma un riesgo, favorecer un candidato o no, la situación de la seguridad en Puente Alto, etc. Por suerte, Codina no es candidato. Codina no es candidato, así que no, en ese sentido no es tan grave, pero... Y no está tan convencida con su candidata. Parece que no. Bueno, no es el único, todo el mundo podríamos conversar también, pasar al otro tema después. Están todos con dudas. Sí. No todos, pero... Oye, pero yo creo que... Pero evidentemente que debe haber habido más de algún asesor diciéndolo que mejor que asustado y yo comparto con Matías que la señal de ir donde los papás están quemando es más importante que la consideración política o los riesgos políticos de ir para allá. De todas maneras. En todo caso, insisto, lo que pasó en Bajos de Mena debería ser un parteaguas. Y ojalá dejáramos de hacernos un poquito los lesos. Hay causas. Menciona aparte toda la situación, perdona Nico, con bueno, que no por decirlo una vez más, pero de los menores de edad, de los jóvenes, de los niños, a lo que están expuestos. No hay ninguna claridad de quién quería matar a quién y si al muchacho de 17 años que le llegó el disparo, esa bala era para él o no. Pero la cantidad de niños y de jóvenes y adolescentes que han muerto este año y a lo que están expuestos todos los niños que viven en esos barrios es algo que también tiene que
movernos a la acción finalmente. No, y los grados de inhumanidad que se aprecia en Los esto. cambios de código, ¿qué es lo que era sí, antes? esto es... ¿Qué es lo que era antes los hospitales y los consultorios? Eran Y la una iglesia. guarida, una capilla de paz, una capilla de respeto, incluso para los delincuentes. Porque allí eso era intocable. Hoy día no es intocable ni siquiera un CESFAM. Nada es intocable. No, nada es intocable, no, y los códigos en términos de que Eso. dejen los que se mueran. O sea, déjenlos, si ustedes los salvan, los vamos a matar. 8:20. Vamos a reventar el consultorio. Si ustedes los salvan, vamos a reventar el consultorio. 8 de la mañana con 19 minutos. Oye, Consuelo. Abrimos esta semana conversando con el presidente de la UDI, ¿se acuerdan? Claro. Que Y le fue... preguntamos hacia el final Sí. de la entrevista qué pensaba de la publicación que había hecho el Mostrador el día domingo sobre este asunto del sueldo de Marcela Cubillo, que se terminó robando en parte el foco de la atención y que está rematando con ya un cuestionamiento más abierto de los líderes de Chile Vamos, o llamándola a hacer una mejor explicación respecto de cuál era la justificación del sueldo, y que les parecía, y ayer él no quiso, en ese momento el diputado Ramírez dijo no, porque yo tengo como un... Hay silencios que dicen mucho más que palabras. No, lo dijo todo, pero en el fondo lo que planteó fue que él había tenido unos encontrones a propósito, porque era muy cercano a la alcaldesa de Las Condes, entonces a propósito del momento en que Marcela Cubillos había irrumpido y había terminado con la alcaldesa de Las Condes bajándose de la posibilidad de la reelección, y él había apoyado a la alcaldesa. Entonces no quería hablar sobre esto porque finalmente lo iban a acusar de tener como una animadversión por cualquier cosa que quisiera decir, lo que era, evidentemente daba a entender que iba a tener una opinión crítica. Y esa opinión crítica, bueno, se concreta finalmente en el día de ayer en un punto de prensa donde también está, entre otros, el presidente de Renovación Nacional. Y Ramírez, el presidente de la UDI, dice que le parece, ¿cuál es el término exacto? Pero que le parece un sueldo demasiado abultado. Y lo que dice Galilea, el presidente de Renovación Nacional, es que el apoyo está hasta ahora. Sí, la apoyamos hasta ahora. Sí, ahora. ¿Qué alternativas Sí tiene? sé, pero... Hay una candidata, una ex de Evópolis. Por supuesto, sí. La candidata del Real, San Martín. Catalina San Martín, sí. ex Evópolis, que fue quien hizo las denuncias en los casos de en Las Condes. Ese ex concejal de Las Condes quien hizo las denuncias por, ¿te acuerdas tú? La casa, los precios comprados de una casa para hacer justamente un consultorio. De un conjunto. Un conjunto de casas, La bueno. casa final. Sí, Catalina San Martín, que hoy día parece probablemente como para muchos que no quisieran, que son de derecha, que no quisieran votar por Marcela Cubillos, por qué razones que tendrán, ahí tienen esa alternativa. O sea, sé que se está activando esa candidatura. No creo que esto, de verdad, no creo que nadie piense que esto vaya a afectar la posibilidad de la elección, Cubillos no, de la votación, de ganar sí. en la elección de en Las una Condes. municipalidad como ¿Verdad? esta, pero si fuese en una Exacto. municipalidad, una swing state, en una municipalidad, Ya, bueno. Pero, si oye, fuese una municipalidad que gana uno u otro, Sí. probablemente sí afectaría el resultado. No, de Aquí todas va a maneras. ganar la derecha pase lo que pase. Y bueno, y como palabras sacan palabras, y Marcela Cubillo no se ha guardado. No, en no se esto, guarda nada. No se- defendiendo, como dice un amigo defendiendo argentino, su derecho no- a trabajar en el mundo privado no se y priva de ganar, y ganar el sueldo que ganaba. Entonces le dice, bueno, entonces yo hace no sé cuántos años, hace más de 10 años que no milito en la UDI tampoco, pero se presenta en la UDI, esto le molesta tanto, que cuente toda la gente de la UDI que trabaja en universidades privadas en cargos directos y cuánto ganan. En la Universidad San A Sebastián. propósito de lo cual, hoy día el Mostrador saca un artículo sobre como el rol privado, la nómina privada. Sí, ahora, lo que pasa es que tú lo dices correcto, pero el Mostrador no lo dice así, po. El Mostrador habla de la nómina secreta,
Es decir, da a entender... Pero si los roles privados son secretos. Sí, pero esperar, pero si tú lees... Si alguien las connotaciones del No, lenguaje... las connotaciones del lenguaje son clave aquí, por Consuelo. Porque uno sabe, y uno que ha trabajado en empresas, Sí. para empresas y en empresas toda la vida... El rol privado, claro. El nadie rol le dice privado rol es algo que secreto. existe todavía, por si alguien no sabe, toda la vida, si alguien no sabe, el rol privado es aquellas remuneraciones que la gestión de la compañía considera que deben ser tratadas por un ente autónomo independiente de la compañía para evitar que esa información, que es información sensible, estratégica, lo que ganan los ejecutivos, etcétera, etcétera, esté Sea en manos... conocida por la competencia. Claro, y por lo tanto, y se maneja, y en terminal una consultora, yo me acuerdo, en mi época de trabajar en el Canal 13, el rol privado lo manejaba Pricewaterhouse, o sea, eso ha existido siempre. Entonces, pero la connotación que le da el artículo del mostrador es que había un papelito que tenía guardado el rector en que estaban solo políticos de derecha. En la crónica explica que los sueldos de los altos directivos están en una nómina privada, que no se llama nómina privada, se llama rol privado, estaban en un rol privado, etcétera, y que ahí también eventualmente estarían los sueldos de estos políticos UDI. Entonces es distinto decir, supimos la existencia de una lista secreta a que en la Universidad de San Sebastián, como en el 90% de las corporaciones y empresas en Chile, existe un rol privado. Entonces, cuando a algo normal y de uso absoluto que se llama rol privado, le damos una connotación de lista secreta, ¿qué estamos haciendo? Dicho lo anterior, hacen doble clic. Es verdad todo lo que tú explicas del artículo, pero hace doble clic en alguien en particular y que, sobre todo considerando que la Superintendencia de Educación está mirando el caso de Marcela Cubillo, y si lo que se paga en la universidad es efectivamente por un trabajo que se realiza o qué trabajo se realiza, no sé hasta dónde realmente puede entrar la super ahí, Yo creo pero que no como puede. sea, hablan de una persona muy cercana y que ha acompañado en diferentes cargos públicos a Marcela Cubillos en ministerios, etcétera, etcétera, y también en su pega en su trabajo como convencional constituyente en su minuto, y que una época que esta persona recibía un sueldo y que una época en que en realidad no estaba haciendo nada en la universidad. Entonces, la pregunta es si se financiaban otro tipo en algunos momentos, vía sueldos o boletas en la Universidad de San Sebastián, si en realidad se financiaban trabajos Sí. de ámbito político. Ahora, trabajar en la convención Lo que pasa, Consuelo, si me permite, lo que pasa es que yo creo que aquí hay tú entras en un tema que es súper relevante de entender. ¿Cuál es la razón por la cual se podría cuestionar los pagos que hace la Universidad de San Sebastián? Básicamente tienen que ver porque la Universidad de San Sebastián, a través del CAE, que después lo devuelven los alumnos, teóricamente, y a través, sobre todo de la gratuidad, recibe fondos públicos, ¿no es cierto? No tiene gratuidad. Ah, ¿no tiene gratuidad? No tiene gratuidad. Ah, que me habían dicho que tenía No, gratuidad. no, Tiene. O sea, no. solamente el CAE, ya es discutible. Ya CAE y becas. CAE y becas. CAE y becas, pero las becas las dan ellos mismos, po. No, No. becas públicas. Pero que Cerca del 46% de los recursos que recibe provienen ya, ok, del Estado. y eso, lo que tiene que decir es 46% de recursos provienen del Estado. A ver, si juntan los del CAE, es discutible. Porque el CAE, en el fondo el CAE la gente después lo devuelve. O sea, no son recursos públicos necesariamente, pero está bien. Pueden llegar a hacerlo si es que no se pueden paga. llegar a hacerlo si no se paga, Porque etcétera, aval. etcétera. Pero quedémonos con el 40%. A ver, mi pregunta es, hay múltiples empresas, por ejemplo, proveedores de Codelco, empresas de todo tipo, que más del 40% de sus ventas tienen que ver en relaciones con el Estado. Es decir, un proveedor de Codelco que trabaja solo para Codelco, el 100% de sus rentas vienen del Estado. Por ejemplo, una empresa, o sea, no sé, yo me imagino... Pero este es, entre comillas, una empresa regulada. Es un sector sí, pero también, pero entonces vamos a una empresa eléctrica, porque una empresa eléctrica, una parte relevante de sus ingresos los recibe del Estado, porque el Estado le paga mucho por los ministerios, etcétera, etcétera. Lo de regulado es relativo, Consuelo. Déjame tratar de llegar al punto. Entonces, esa empresa recibe el 40% de sus recursos. ¿De qué es lo que debe preocuparse? Por ejemplo, no sé, Copec, estoy inventando, que probablemente el Estado le compra mucho combustible a Copec, ¿no es cierto?
Entonces, dado que hay fondos públicos en la última línea, en la utilidad de una empresa petrolera, ¿debe el Estado decirle a esa empresa petrolera cómo gasta lo que recibe? No puede, no debe. ¿Qué es lo que debe exigirle? Que le entregue la benzina, que sea de la calidad que comprometió, que la entregue en el plazo y que pague los impuestos. En el caso específico de la Superintendencia de Educación, ¿puede la Superintendencia de Educación, en función de esto, decir, mire, a mí lo que me interesa es que cuánto paga? O, a ver, ¿usted le está entregando a los alumnos la calidad de educación que se comprometió a entregar? Las clases se están entregando, las condiciones son las que corresponden. ¿Qué acreditación tiene? Porque además lo regulado tiene que ver con lo acreditado. Tienen la acreditación, han cumplido con las normas de acreditación, tienen y que no haya contratos simulados, o sea que todo tú puedes debatir y puedes considerar éticamente cuestionable cuánto se le paga a una persona por un trabajo. Lo que pasa es que y en comparación con el resto de los profesores y la trayectoria y la figuración pública, etcétera. Pero si se descubre también que hay gente que no hacía el trabajo que supuestamente tenía que hacer y que estaba haciendo otra cosa en otro lugar, es un problema. Ahí yo tengo una duda, porque tengo una duda, no tengo ninguna convicción, tengo una duda, porque si finalmente lo que hacía era que se entregaba el servicio como correspondía, y la universidad decide, por ejemplo, que quiere tener a alguien que no haga nada, pero que esa persona que no haga nada sea una imagen para la universidad, por ejemplo. Ahora, yo insisto, me parece bien poco explicable esta renta, no me quiero entrar ahí. Lo que yo quiero entrar es que aquí estamos metiéndonos en un principio bien de fondo y que estamos dando por válido de que por el origen de los recursos que recibe alguien se puede cuestionar en qué los gasta. Y yo creo que no se puede cuestionar en qué los gasta. Lo que se debe cuestionar y analizar, y la Superintendencia de Educación tiene que hacerlo hasta el más mínimo detalle, es que si el servicio que se compromete a entregar lo está entregando en tiempo, forma, calidad y como corresponda. Entonces, de repente empezamos a abrir estas discusiones y, o sea, de aquí al lucro estamos a 2 segundos, digamos, del lucro. Entonces, eso es lo que me complica cuando se abren estas discusiones y es lo irresponsable que tienen muchas veces estas discusiones. Entonces, insisto. La argumentación tiene que ver como con la transparencia a la cual están obligadas las instituciones de educación superior por la ley sobre educación superior y la rendición de cuentas que tiene que ser académica, administrativa y financiera. Claro, pero ¿qué es lo que pasa eventualmente si la universidad decidiera, mire, sabe que yo a la señora Cubillos le pago por su imagen? La voy a usar en publicidad, la voy a hacer que dé charlas, etcétera. Alguien podría decir que no trabaja. Bueno, de la perspectiva de la universidad, entregó todo. Pero creo que van a tener que revisar, pero creo que si están entrando en eso, van a terminar revisando eventualmente varios otros contratos de ese privado. Y tendrían. Y tendrá la universidad que demostrar que esa gente hacía trabajo para la universidad. Es que ahí yo es donde discrepo. Salvo que se demostrara que es ideológicamente falso, en términos de que había un contrato simulado, que se estaba pagando por interpósita persona, creo que la universidad le puede asignar roles distintos de los roles tradicionales. Una universidad o una institución. Me decir una cosita muy breve. Creo que el error está en comparar a Marcela Cubillo con los profesores. Marcela Cubillo no se le pagaba por ser profesor. Claro. A Marcela Cubillo se le pagaba por una serie de cosas que yo creo que lo mejor por ella, por la universidad y para superar este tema es que se clarifique cuál era su labor. Y su labor probablemente era hacer algunas clases, participar de algunas publicaciones, ser rostro, ser parte integrante de un espíritu, de un sello que la universidad quería, eventualmente ser fundraising de la universidad para las donaciones que sabemos que la universidad es importante, y una suma de cosas por las cuales la universidad decidió pagarle. Creo que el problema está en que decir, vamos a dividir los 17 millones por las 22 horas que hacían. No, eso está totalmente fuera de mercado. Pero si eventualmente su asistente en la Convención Constitucional, por eso, la persona que la apoyaba, como sea, no hacía nada en la universidad y recibía un sueldo, me parece que eso es un problema. Por eso estoy hablando de Marcela Cubillo, por eso creo que esto hasta dónde va a poder entrar la super y si le corresponde o no revisar a qué destina su plata a la universidad. Una universidad que, como dicen ustedes, no está adscrita a gratuidad. Yo tenía entendido que sí tenía gratuidad, por eso yo estaba equivocado. Yo estaba equivocado. No tiene, menos razón, aún siento yo, y te insisto,
hay un reproche ético, etcétera, y salvo que se demostrara que aquí se está pagando por interpósita persona, etcétera, que eso es otra historia y que no tiene que ver ni con la Superintendencia de Educación ni con nada. Porque de hecho ahí hay un tema más bien de impuestos internos, si tú quieres. Más bien de impuestos internos, si tú quieres, porque se están simulando gastos. Entonces, pero insisto, el origen de los fondos no tiene nada que ver con cómo se distribuya, cómo la empresa decida gastar sus recursos. Y yo creo que hay que ponerle al pan pan y al vino vino. Yo no sé, me queda, no quiero decir que no estoy de acuerdo contigo con el tema del origen de los recursos, pero no lo sé. Bueno, 8:35. es un avance. 8:35. Vamos a ver. Si eres de los que siempre está preparado para viajar, Mita Rentacar tiene grandes noticias en camino. Escríbete en mita.cl para ser el primero en enterarte y participa por 5.000 millas Latam Pass. Sé un preparado y sigue a Mita en Mita Rentacar. ¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta vista que te paga un 6% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl. Universidad Andrés Bello forma profesionales preparados para un mundo global. A través de convenios con más de 370 universidades en el mundo, fomenta la movilidad estudiantil y académica, la incorporación de componentes internacionales en la malla de sus estudiantes y la colaboración científica de sus investigadores. Más información en aporte.unap.cl. Ponle color a tus comidas mezclando verduras de distintos colores. Será rica en vitaminas y minerales. Tu bienestar es en tus manos. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro, voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Porque cada mente es un mundo, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones. Sin desviarse de la norma, el progreso no es posible. En Duna, el músico estadounidense Frank Zappa. Duna, voces, actitud y sonidos de tu mundo. Si eres de los que no esperan a que abran los mercados para saber cómo van a abrir los mercados, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones. TEC presenta Primero lo Primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tec.com/Chile. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. ¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta más digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o un Stella Artois, conectas con Cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
volvemos a viajar. Y para que lo hagas como un preparado, también vuelve el Cyber de Mita Rentacar. Sigue a Mita en sus redes sociales y anticípate inscribiéndote para conocer antes que todos las novedades del Cyber. Aprovecha descuentos de hasta un 45% en cupones de arriendo y participa por 5,000 millas Latam Pass. Entra a mita.cl y sé parte de este Cyber. Mita Rentacar. En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. Ya entró en vigencia la Ley Karin y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana. Si eres de los que no esperan a que abran los mercados para saber cómo van a abrir los mercados, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones. Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. Primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética. Es la prioridad de Tech en el mundo de la minería. El mundo debe estar primero. Cervecería B InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Son las 8 de la mañana con 42 minutos y está con nosotros Leonidas Montes, director del Centro de Estudios Públicos, el CEP. Está atalaya que mira la sociedad. ¿Cómo estás, Leonidas? Y que intenta mantenerse a cierta distancia, pero mirar desde lejos. ¿Lo logra? Leonidas, ¿cómo estás? Por eso dije una atalaya. Sí, una atalaya. Es de una atalaya. Sí, desde arriba. ¿Cómo estás, Leonidas? Gracias muy por bien, estar muy aquí. buenos días, Consuelo, Matías y Nicolás. Hola, gusto saludarte. Hola. Una de las cosas que nos motivó a invitar a Leonidas es una columna que escribió hace, en 5 de septiembre, no la tengo a la vista, y se llama No será mucho, Lucho. Y tiene que ver con esta mirada moralizadora, toda esta columna que escribe Leonidas en Mercurio, este entusiasmo moralizador de apuntar con el dedo que tan mal hace un poco, porque desvía el problema de fondo probablemente, y cuando lo escribiste todavía no salía este otro tema que ha dado para las discusiones, por ejemplo el de Marcela Cubillo, los sueldos, y si es mucho, si es poco, y los que ganan a lo mejor lo mismo están calladitos, pero también igual disparan, en fin. Este entusiasmo moralizador, me gustaría a mí por lo menos que entraras en él y cómo lo estás viendo. Bueno, eso es algo cultural, a mi juicio, que tiene razones más bien intelectuales e históricas, porque en el mundo anglosajón parten de la base de que todos somos seres humanos, ¿no es cierto? David Hume tiene esa famosa frase del sensible knave, de que todos somos pillos sensatos o pillos razonables, y que la justicia hay que armarla en base a eso. Entonces a mí me da la impresión de que en el mundo anglosajón, cuando pasan estos casos de corrupción, no hay tanta batabola como acá en Chile, y por eso yo hablaba de este entusiasmo y fanatismo moralizante que ahora sucedió de nuevo, ¿no? Que sucedió con el caso de Hermosilla, ¿no es cierto? Y que estaba con la ucraniana y la argentina, y todos empiezan a investigar,
Y hay una suerte, por así decirlo, de morbo boyerista, ¿no? Que todos nosotros cuando despertamos, hoy día uno abre el diario, ¿no es cierto? Oye, el juez, toda esta atención respecto a casos de corrupción que nos desvía, creo yo, de lo importante. Y yo creo que es un tema cultural, ¿ah? Ahora, no quiere decir que los casos no sean graves, ¿sí? Dime. Tú haces el contraste, que no quiere decir que los casos no sean graves, pero la pregunta es cómo nos aproximamos a ellos. Y tú haces un contraste entre el mundo anglosajón y la tradición como francesa. Y nosotros habríamos heredado una combinación entre catolicismo español y tradición francesa que nos hace andar rasgando vestiduras todo el día. Sí, claro, porque fíjate que, claro, Rousseau, por ejemplo, tiene este tema del buen salvaje, ¿no es cierto? Que hay que entrar a uno mismo y llegar a encontrar ese ser bueno, solidario, fraterno, etcétera. Y esa es la distinción que hay con el mundo anglosajón, que parte de otra base, de una concepción de que no somos ni ángeles ni demonios, sino que simplemente, como decía Parra, creo yo, un embutido de los dos, o simplemente seres humanos, ¿te fijas? Entonces yo creo que eso ha pesado. Lo del catolicismo es discutible, ¿ya? Yo creo que ahí hay una discusión. ¿Por qué? Porque el catolicismo puede ser en sentimiento de culpa moralizante, pero también está ese argumento, ¿no es cierto? ¿Quién soy yo para tirar la primera piedra? Que yo creo que en ese sentido... Equipara un poco las cosas. Claro. Eso es un tema para pensar. Claro, no apuntes, no apuntes con el dedo. La baja con el ojo ajeno. Claro, hay toda una tradición que también, que nosotros somos buenos para juzgar, si ese es el tema. Hay un juicio moral permanente de cada uno de nosotros. Es como por eso yo hablo de este morbo boyerista, ¿no es cierto? Que vemos la noticia y que se fue en el avión y que pasó esto. Lo importante, creo yo, es la justicia y los temas importantes. Y esto nos desvía culturalmente y políticamente de los temas que son los temas relevantes. Y por eso tú hablaste de la atalaya, ¿no es cierto? Yo creo que deberíamos mirar lo que es realmente importante, porque todo esto nos va desviando. Acá, cuando la justicia funciona, y ese es el gran tema, cuando la justicia funciona, y yo creo que en el mundo anglosajón funciona, cae la justicia y cae con todo su peso. ¿Ya? Pero acá nos distraemos con esto, y una distracción, creo yo, y esto es una apuesta más de élite que de la ciudadanía. Ese yo creo que es un punto importante. Pero déjame hacer un pequeño punto que puede parecer muy de detalle, pero que también tiene que ver con cómo miramos y probablemente cómo nos paramos los medios. Tú dijiste muy al pasar el tema de los departamentos del juez Muñoz y su hija. Sí. Ya, entonces, a ver, en los departamentos del juez Muñoz y su hija, el titular es espantoso. Sí. Entonces te dicen tiene 30 propiedades. Bueno, resulta que no tiene 30 propiedades, porque lo que pasa es que tiene 10 departamentos y cada departamento... De los pasivos. Y cada departamento tiene... No, espérate. Y cada departamento tiene una bodega y un estacionamiento. Y son roles distintos, pero son indivisibles. Entonces, ahora ya son solo 10, ya no son 30. ¿Ah? Claro. Con el detalle. Segundo, ¿cuánto le costaron y cuánto debe? Eso. Tercero, estamos hablando de un juez de la República, al que no se le conoce ningún lujo ni nada por el estilo, que ha recibido una muy buena renta por ser funcionario público mensualmente, sin ningún tipo de laguna. Me parece fantástico que esa persona invierta en propiedades porque ayuda a mover la economía, que es un poco la cosa más anglosajona, de por qué el patrimonio es bueno, porque el patrimonio mueve y ayuda. Entonces, ¿no será que estamos en la lógica, y muy periodística, de quedarnos con el titular y no pedir la explicación? Bueno, yo presumo la inocencia, por cierto. Yo no estoy, yo digo, bueno, perfectamente pudo haber hecho eso y está muy bien que invierta, etcétera, que arriende y claro, si traspasa, eso está muy bien. Pero estamos en una lógica... Es el punto, la lógica. ¿En qué lógica estamos nosotros? Ahora, la lógica es que tener es sospechoso. Sí. Lucrar es sospechoso. Es sospechoso. Y ya la sospecha la convertimos en convicción. Exactamente. Ese es el gran riesgo. Y ese es un tema que yo creo que nos distrae precisamente de lo que es importante. Lo mismo que está pasando hoy día con Marcela Cubillos, te fijas, tiene mucho de eso. Esto que partió ayer o antes de ayer, también empieza todo el morbo, ¿no es cierto?, de los sueldos, cuántos ganan, empieza toda una discusión de cuántos, en qué universidades, y empieza toda esta distracción que, insisto, yo creo que es un tema mucho más cultural nuestro, que en otros países sería parte de un juicio y se zanjaría rápidamente de acuerdo al rule of law y a las reglas del juego. ¿Hay delito o no hay delito? Habría que preguntar, claro. Es tan simple como eso. Habría que preguntar lo sencillo. Y por mientras seguimos con el sistema político, ¿no es cierto?,
desperdigado, con una fragmentación de partidos salvajes, seguimos con los problemas de educación, destinamos recursos a fiscalizar a las universidades privadas en vez de preocuparnos de lo que nos importa, tenemos la delincuencia desatada, entonces realmente uno dice, bueno, es volver a la mediocridad. Me quedo pensando en el que tú dices, esto es una discusión de la élite, que al final es casi como una excusa para preocuparnos de asuntos más intrascendentes, en vez de hacerse cargo de los problemas más difíciles y que toman más tiempo y sobre los cuales hay que negociar y lograr consenso. Pero, y pienso en los medios también y cómo nos convertimos en parte de una industria y no solo en Chile, porque tú dices, bueno, hay otros países que no lo hacen, pero no sé, pienso acá donde estoy yo, en Inglaterra, que no sé si es un buen ejemplo de sistema político últimamente, pero cómo funciona esta hojarasca en torno al clic y a los medios amarillos y sacando trapos al sol permanentemente de políticos, de la realeza de aquí y allá. Es como un universo paralelo que funciona todo el rato y que tiene una economía y una lógica propia. Es cierto lo que dices tú, Consuelo, mira lo que está pasando con los regalos en Inglaterra, lo que ha sucedido, etcétera. Sí, los regalos del primer ministro. Claro, o sea, el Economist tiene al primer ministro como ya hundiéndose, claro, en la portada de esta semana. Y tal vez en mi mirada tal vez un poco ingenua, hay algo de nostalgia, yo reconozco eso, pero de alguna manera lo que yo creo que tenemos que tener conciencia es que el fanatismo y el entusiasmo moralizante no es sano para la sociedad. Yo creo que ese es el punto de fondo en lo que no yo es estar argumenté. en contra de la existencia de una moral pública. Hay una moral, y una ética pública. pero por supuesto, claro, eso existe. Es que maniqueamente, oye, no, cuidado con los entusiasmos moralizantes. ¿Cómo? Entonces tú no eres partidario de que hay una moral y una ética pública. Y que no haya fiscalización, no es eso. Tiene que haber fiscalización, por cierto. El rol del Estado de Derecho es fundamental. Pero no tenemos por qué caer en la trampa de estar apuntando con el dedo, de juzgar. Te fijas que es algo muy común en nuestra sociedad. Yo creo que eso es parte del... ¿Te parece que viene reforzado generacionalmente? Pienso en algunas declaraciones del presidente. Yo creo que sí. Yo lo he escrito muchas veces, ¿no es cierto? Y creo que puse el ejemplo ahí del exministro Jackson, cuya superioridad moral... Esta es una generación, y acá yo me siento viejo, déjame contarme, voy a cumplir 60. Te tengo mala noticia, somos. Claro. No solo nos sentimos. Claro. No, hablo por ti y por mí, que somos de la misma generación. Y por eso hablo de la nostalgia. La nostalgia, ¿no es cierto? Que uno esperaría que volviéramos... A ver, el tema de la justicia, de los nombramientos, lo de los jueces, lo que se está discutiendo es algo que ya está la solución hace mucho tiempo. Hoy día escribió una columna Enrique Barro y desde el año 91 él se hizo una propuesta y de hecho hay un grupo ahora que está trabajando que ya tiene una propuesta para mejorar eso. Pero seguimos. Hubo un acuerdo en la Comisión Constitucional desde los comunistas a los republicanos. Exacto. Esto es como el tema de las pensiones. Ha habido 8.000 comisiones de los expertos de todos los lados y la solución está, es la voluntad para que resolucionarla la que está. Es que las opiniones de los expertos no les gustan a todos. Y la superioridad moral nos tiene entrampados, ¿no es cierto?, en una cuestión polarizada que no es solo un fenómeno chileno, sino que es mundial, y donde esta nueva generación, creo yo, ha sido bien partícipe de este buenismo que de alguna manera ha inculcado ese morbo moralizante no solo a la élite, sino que también a la ciudadanía. Yo creo que eso es complejo. Yo creo que hay que... Mira, a ver, a mí me ha sorprendido siempre, voy a hablar desde el punto de vista académico, porque yo vengo de una generación, como somos viejos, que hicimos los doctorados hace mucho tiempo, y en Chile se produjo un fenómeno cultural también, que obedece a algo muy simple, que hace mucho tiempo se daban muy pocas becas al extranjero. Llegó un minuto en que se empezaron a dar más de 1.000 y nos llenamos de doctorados, ¿ya? En todo el mundo. Y bueno, y eso es fantástico porque es capital humano, ¿ya? Pero hay un cambio generacional. A mí siempre me ha impresionado esto porque muchos de estos doctorados se sienten premios Nobel, ¿ya? Muy rápido. Y yo no sé por qué sucede eso. Yo no sé si es un fenómeno mundial o no, pero siendo que hubo una política en un minuto en que se amplió las posibilidades de ir a estudiar afuera, por otro lado se produjo algo distinto, de que de alguna manera
Por eso digo que estamos viejos, Nicolás, ¿no? Porque en nuestra época era distinto, no sé, uno miraba o éramos, no sé cuál es el fenómeno, pero... No, había un cierto respeto por la experiencia. Por la experiencia. Por la experiencia, había... Sí, que puede que estuviéramos equivocados, no tengo idea, pero sí, se reconocían ciertas... el atributo de la experiencia, de la historia. Pero eso es un concepto bastante más amplio, porque el problema práctico es que hoy día, en teoría, la historia está disponible. No necesito que nadie me la cuente, porque está un clic. En ese entonces, nosotros que recurríamos a la experiencia de aquellos sabios. Se acabó claro, ya no hay mediatización. Los sabios a los que uno recorría. Entonces uno, por cierto, ese sabio que era el que le había escuchado el León de Tarapacá decir tal cosa. Claro. Y hoy día probablemente me encuentro con un video en YouTube del León diciendo El Rincón del Vago. Exactamente, ahí partió. Claro. Bueno, el Rincón del Vago. Es como el concepto de la historia del Rincón del Vago. Pero hay algo, si tú lo piensas en la generación que nos gobierna también, que se creen dueños de la verdad en muchos aspectos. Claro, aquí es divertido porque siempre se dice que las generaciones deben matar al padre. Sí. Estas generaciones llegaron con el padre matado. Pero lo curioso fue cuando los padres se fueron a pedir ser asesinados por los hijos, digamos. ¿Qué es lo que pasó con toda una generación política que hoy día yo creo me parece que por sus abuelos, porque también en esa transición hubo la que se plantea como esta generación, aunque yo no estoy tan de acuerdo con esa interpretación de que es la generación como, entre comillas, perdida o que nunca llegó al poder, y que son hay porque están cosas todos positivas, en cargos ultra relevantes, digamos, esa generación. No se puede decir que la gente entre 50 y 60 no llegó nunca al poder. No estoy tan de acuerdo. Pero aún así los millennials llegan a matar a los abuelos, creo, en ese sentido. Claro, pero yo creo que los abuelos van a que los millennials los maten. Yo creo que es un acto distinto, aquí no hay búsqueda, pero bueno, por eso ¿Y qué camino te parece que se puede hacer para...? Bueno, yo creo que el gran desafío que ya tenemos es el sistema político. Si no se arregla el sistema político, vamos a seguir con, ¿no es cierto?, con esta tendencia a que cada parlamentario quiere ser un partido propio. Y tendiendo al límite vamos a terminar en eso. Ya tenemos 23 o 24 partidos. Hubo un acuerdo para el segundo proceso constitucional fallido que era bastante razonable. Hay cierto consenso, pero el ánimo político está desviado. ¿Por qué? Porque nos concentramos en cuánto gana en si se fue en el avión, en que si existía la ucraniana o no. Estamos embarcados, ¿no es cierto?, en una disputa pequeña en vez de preocuparnos de los grandes temas. Periférica. Oye, las pensiones, ¿por qué no se arreglan las pensiones? Ya hay un acuerdo. ¿Te fijas? Básicamente porque... Nombramiento de jueces, lo mismo. Está en la FP, unos dicen que no, y si no está en la FP, los otros dicen que no. Y estamos en elecciones. Y las pensiones son la última preocupación cuando se discute sobre pensiones. Y el nombramiento de los jueces, ni qué decir del tema de los notarios. Entonces hoy día el interés propio, mal entendido, de ver la inmediatez de qué es lo que nos conviene desde ambos extremos, es lo que está guiando la discusión política. Y no obstante, creo yo, y este es otro tema que también, Consuelo, creo, no es que esté seguro, pero a mí me da la impresión de que la ciudadanía está mucho más al centro, es mucho más realista y sensata de lo que estamos viendo en términos de lo que es la discusión política. Yo creo que en ese sentido... todo esto del tráfico de influencias lo ven como algo muy periférico de alguna manera. Creo yo, me es una apuesta, pero... Sí, bueno, eso da para una siguiente conversación. Sí. Leonidas Monte, 1.000.000 de gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. Consuelo Matías, nos vemos el lunes. Chao, Consuelo. Buen fin de semana. Chao, buen fin de semana. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl.